La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, el juicio de Dios. Vamos a comenzar con Juan 9:39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Aquí los que veían eran las personas que conocían la ley. Los que conocían la ley eran las personas que veían. Pero el Señor vino para cegar a los que estaban bajo la ley. Pablo dijo eso. Por ejemplo, Pablo menciona en su testimonio, dice: yo, para poder llegar al Señor, primero tuve que ser cegado, tuve que ser ciego, para que eventualmente el Señor pudiera abrir mis ojos. Entonces, en el contexto las personas, o sea, el pueblo de Israel, que se quería justificar con la ley, ellos tenían la ley y con la ley podían tener la luz. Él vino a cegar a los que tenían la luz, o sea, los mandamientos. Entonces, ¿para qué? Para que ya no nos queremos justificar cumpliendo la ley, sino por fe, simplemente creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y de que Él vino a ofrecer su vida en sacrificio para perdón de pecados. Juan 3 del 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Fíjense bien, hermanos, para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En este contexto, ¿cuáles son las tinieblas? La incredulidad, o sea, no creyeron. Ese es el contexto. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La incredulidad. Porque todo aquel que hace lo malo, comenzando con la incredulidad, aborrece la luz y no viene a la luz. Por ejemplo, a Jesús habla acerca de Juan Bautista, de que su luz él alumbró por un periodo de tiempo. Él vino a preparar el camino del Señor. Él anduvo alumbrando. Dice, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces todo comienza con la incredulidad, o sea, con la marca de la bestia, que es la incredulidad, esa es la maldad. Jesús habla acerca de un pecado que no tiene perdón. Cuando Jesús hizo un milagro delante de los fariseos, le dijeron, hace milagros por medio de Satanás, por medio de los demonios. Y Jesús les dice, si yo hago milagros a través de Satanás, dice, entonces el reino de Satanás va a estar dividido y no va a permanecer. Y en ese contexto les dice, toda persona que hable mal de Jesús le va a ser perdonado. Pero el que hable mal del Espíritu Santo
no le será perdonado su pecado ni en esta vida, ni en la otra vida, ni en la otra vida. Entonces, nosotros cuando creemos al Evangelio, recibimos el Espíritu Santo. ¿Okay? El Espíritu Santo nos va a conducir a Cristo. Entonces, si nosotros no escuchamos a lo que nos dice el Espíritu Santo, que está respaldado por lo que dice la palabra de Dios, ese es el pecado que no tiene perdón. Ni en la vida antigua, ni en la nueva vida. Ni en la antigua, ni en la nueva vida. Entonces, fíjense bien. Juan 16, 7 al 11. Dice Jesús, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que nos convence de pecado? El Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que convencer a nadie. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. De pecado, por cuanto no creen en mí. Nosotros, si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos creer. No podemos creer. En la carne podemos decir que creemos, pero es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a convencernos de pecado, precisamente porque no creemos en Jesús. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás ya fue juzgado. ¿Ok? Con el testimonio de Cristo. Ahora, yo les voy a compartir. Tengan en cuenta, hermanos, en relación al juicio. Aquí estamos hablando de juicio. Pero también hay que hablar de la justicia, que es a través del Evangelio, o sea, de la salvación. ¿Ok? Jesús ya nos salvó, pero es necesario que nosotros tengamos el Espíritu Santo para poder entenderlo. Si no tenemos el Espíritu Santo, nunca lo vamos a entender. Entonces, Jesús dice que si nosotros creemos en este mundo, somos bienaventurados. O sea, el que cree, cuando le dijo a Tomás, Tomás, tú crees porque has visto, bienaventurados los que creen sin haberme visto. Y el ejemplo más claro, hermanos, el ejemplo más claro está en el libro de Job. Es un ejemplo perfecto para enseñarnos que nosotros no tenemos que cuestionarle a Dios nada. ¿Ok? Para los que no han leído o no han estudiado el libro de Job, yo los animo a que vayan y lo lean. En el primer capítulo se menciona quién es Job. Job es un hombre justo a los ojos de Dios. Nosotros somos Job, porque nosotros somos justificados por nuestra fe en Cristo Jesús. Nosotros somos Job. Entonces, Jesús, o vamos a decir el Señor, nuestro Padre Dios, le pregunta a Satanás. Le dice, ¿ya viste a mi siervo Job? ¿Ya lo viste? Él es fiel, sigue siendo fiel en todos sus caminos. Y Satanás le dice, pues lo tienes bien protegido. Dice, a ver, quítale lo que tiene, a ver si te sigue, a ver si sigue siendo fiel. Entonces, Satanás instiga al Padre para, así como diciéndole, ok, te doy permiso,
pero no lo mates. Nunca se les olvide eso. Pero no lo mates. ¿Ok? Entonces Satanás viene y lo primero que hace es, de hecho ya lo estaba atacando. ¿Por qué? Porque le metía miedos a Job. Y Job tenía miedo que le fuera a pasar algo a sus hijos. Entonces él oraba por sus hijos para que el Señor los protegiera. Entonces cuando viene Satanás, ya con la autorización de nuestro Padre Dios, Satanás le quita todas sus pertenencias, le quita le mata sus camellos, le mata sus ovejas, le quita todo. Le quita a sus hijos. Le quita a sus hijos. Entonces vienen y su esposa le dice, todavía le tienes respeto a Dios con lo que te pasa, con lo que nos ha pasado. Dice, maldice a Dios y muérete. Y muérete. Entonces Job le dice a su mujer, Dios nos dio, Dios me dio, Dios quitó. Ahí no pecó Job. ¿Cuándo fue cuando pecó Job? Comenzando en el capítulo 3. Y fíjense, les voy a leer algo del capítulo 3. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afénlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él el nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. O sea, pobre de mí, ¿para qué nací? Mejor ni hubiera nacido, no hombre, mejor ni hubiera... O sea, y ahí es cuando pecó Job. Ahí es donde pecó Job. Nosotros tenemos que pasar por tribulaciones, hermanos, porque el Señor va a probar nuestra fe. Y es a través de Satanás, precisamente. Eso está en la parábola del sembrador. Entonces, fíjense, ya una vez que viene Job y empieza a maldecir el día y empieza a renegar de que no, hombre, pobre de mí, mejor ni hubiera esto, ni hubiera pasado esto, hubiera mejor que no hubiera nacido y bla, bla, bla. Y luego vienen sus amigos y le dan duro, ¿verdad? Tú antes nos animabas a nosotros y ahora que tú eres afligido, a ti quién te aflige, a ti quién te va a ayudar. Y entonces, eventualmente en el capítulo 38 habla el Señor, habla nuestro Padre Dios y dice, en el 38, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Ok? ¿A quién le está hablando? A Job. Entonces le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Acuérdense, Cristo Jesús es nuestra piedra angular. Cuando alababan todas las estrellas del alba aquí están las estrellas del cielo. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar?
cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya. Aquí estaba hablando de la naturaleza, pero también está hablando simbólicamente. Simbólicamente. ¿Cuáles son las nubes? Es el Espíritu Santo. Entonces, fíjense, terminen de leer el 38, el 39. Por ejemplo, en el 39, 19, diste tú al caballo la fuerza, vestiste tú su cuello de crines ondulantes, le intimidarás tú como a langosta. Y fíjense, vamos al 40. Además respondió Jehová a Job y dijo, es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios, responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé, Señor? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? Aquí hay juicio. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? O sea, ¿me estás diciendo, Job, que tú eres más bueno que yo? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Aquí está la ira de Dios, el juicio de Dios. Mira a todo soberbio y humíllalo. Este es el juicio de Dios. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Muchos se imaginan, hermanos, muchos se imaginan que cuando uno se muere y uno se murió sin Cristo, uno va a estar ahí en un lugar donde no se ve nada, todo va a estar bien oscuro y la gente está, ¡ay, ay! Y hay lumbre y la gente se quema y ¡ay! Van a estar ahí por toda la eternidad. Eso no es cierto, hermano. Eso no es así. El infierno, el Hades, es aquí. Es aquí. El infierno, hermanos, es estar separado de Dios. Cuando uno está separado de Dios, nos va de la patada, nos va muy mal. Pero cuando nosotros tenemos al Señor con nosotros, nosotros estamos en la luz. En la luz. Entonces, por ejemplo, a Satanás cuando engañó a Eva y eventualmente pecó a Adán, le dice, ¿qué hiciste? Dice, por cuanto hiciste esto, polvo comerás. Solamente vas a poder comer polvo. Y no es que la serpiente anda comiendo solamente polvo, hermanos, no. O sea, el espíritu de Satanás viene y mora en personas, o sea, nosotros, que somos el polvo. Nosotros somos la arena, la arena del mar. Nosotros somos el polvo. Pero no hay paz. Ni la persona tiene paz, ni Satanás tiene paz. O sea, no hay
paz para Satanás, no hay paz para la persona incrédula o la persona que pelea contra Dios. Ahí está el juicio de Dios, hermano. Ese es el juicio de Dios. Entonces, ¿a quién condenó Cristo? ¿A quién condenó Cristo? La palabra de Dios dice que Cristo no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar al mundo. El Padre no condena a nadie. El Padre mandó a Cristo para salvar al mundo, o sea, a nosotros. Entonces, cuando a una persona se le predica el Evangelio, cree en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, recibe el Espíritu Santo. Pero tenemos que mantener la flama ardiendo, o sea, para que no se extinga, para que no se apague. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense, aquí les voy a decir cómo orar 8 horas seguidas. Aquí se los voy a decir cómo orar 8 horas seguidas. Pónganse cómodos. Si es en la mañana cuando lo van a hacer, agarren su desayuno, vayan al baño, tráiganse un sándwich o algo que vayan a comer, un vaso de agua o lo que vais a tomar, un jugo, lo que sea, un café. Y fíjate cómo puedes orar por 8 horas seguidas. Agarras la Biblia y empiezas a leer, vamos a decir que empiezas a leer el libro de Mateo. El libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Lucas y el libro de Juan, ya sea que los leas o que los escuches. Ya sea que los leas o que los escuches. Déjenme ver cuánto es lo que dure, porque fíjense, orar es platicar con Dios. Entonces mucha gente siempre quiere hablar con Dios y eso es bueno, pero Dios también habla. Entonces, ¿cómo podemos hablar con Dios? Donde tú puedas hablar con Dios y que Dios te hable a ti. Entonces, vamos a ver, vamos a decir, agarras el libro de Mateo y lo escuchas, YouTube, en caso de que lo escuches, 2 horas, 15 minutos, ahí tienes 2 horas, tú te pones a escuchar todo el libro de Mateo, Dios está hablando, tú solamente estás escuchando. Ahora, tú le puedes hacer pausas si tú quieres para preguntarle algo. Empiezas a escuchar el libro de Mateo o lo empiezas a leer. Tú puedes pausar y decirle, Señor, esto que está aquí, ¿cómo es? O sea, no lo entiendo. ¿Qué pasa aquí? Tú le preguntas y sigues adelante. ¿Ok? Tú estás orando. O sea, en una conversación, la palabra de Dios dice que cuando habla Dios, te calles, o sea, no hables. Cuando habla Dios, escucha. Entonces, cuando tú escuchas la palabra de Dios, tú estás enfocado. Vas a apagar el teléfono. Ahora, acuérdense, Satanás sabe lo que está pasando. Satanás sabe tus intenciones. Entonces, la gente te va a llamar por teléfono, van a venir a tocarte tu puerta, va a venir una persona que no había venido en mucho tiempo. O sea, tienes que hacerte la idea de que no vas a dejar distraerte por nada ni por nadie. Entonces, la gente va a hacer cosas, si hay personas contigo van a querer ir al baño, no te van a dejar, o sea, tú te vas a enfocar, ¿verdad? Entonces, y no te enojes, entonces, estás enfocado, por ejemplo,
Yo estoy aquí, el teléfono no suena y nada más me pongo a hacer el estudio. Ahorita acaba de el teléfono lo miro porque lo pongo el vibrador. Ya la gente ya está llamando ahorita. Cuando mucha gente sabe que yo a esta hora es cuando me pongo a hacer estudios. Entonces, sea quien sea, no hay, a menos, por ejemplo, yo tengo un hijo, cuando es mi hijo y es un menor de edad, y él sabe a qué hora hago mi video, pero a veces ando retrasado, a veces me adelanto y estoy esperando que él me llame y no me llama porque él mismo no, entonces es cuando yo lo paro, es la única excepción. Entonces, y le tengo que contestar, ¿verdad? Pero fuera de ahí, tú puedes estar escuchando la voz de Dios a través de su palabra. Entonces, yo les digo, ustedes pueden orar si ustedes quieren, si ustedes se proponen, por 10 o 15 días seguidos, sin parar, sin parar. ¿Cómo lo pueden hacer? Empieza desde el Génesis y deja que Dios hable. Te agarras tus pausas, eso, tienes que almorzar, tienes que comer, tienes que cenar, tienes que bañarte, pero lo estás haciendo. En lugar de irte de vacaciones a algún lugar, tú dices, no, le voy a dedicar el tiempo a mi Señor. Te puedes ir a un hotel, a un lugar, a un bosque, a un campo, y simplemente decir, lo voy a pasar con el Señor, y te agarras leyendo la palabra de Dios, y ahí estás, uno a uno con el Señor. Señor, hábleme. Entonces tú puedes orar. Hermanos, eso es el verdadero ayuno. O sea, tu enfoque es el Señor, conocer al Señor. Entonces tú vas a empezar a conocer al Señor, o lo vas a conocer más, comenzando desde el libro del Génesis, hasta que termines con el libro del Apocalipsis. Entonces, en la medida que haces eso, pasan cosas grandísimas, como no tienes ideas. Entonces, si ustedes se fijan aquí, Dios hizo juicio con Job. ¿Por qué? Job era justo, pero la palabra de Dios dice, no hay uno justo, ni aun uno. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. Entonces, ¿por qué el Señor permite esto? Por nuestra soberbia, por la altivez de nuestro corazón. Todos tenemos esto, hermanos, todos sin excepción. Aún el apóstol Pablo lo dijo. Conozco un hombre, si fuera del Espíritu no lo sé, en el Espíritu no lo sé, si fuera del Espíritu no lo sé. O sea, estaba hablando de él mismo. Y él habla de todas las cosas que el Señor le mostró. Y dice, y para que las grandezas de las revelaciones no me enaltezcan, me fue dado un mensajero de Satanás, me abofetea para no enaltecerme. A lo cual 3 veces le he pedido al Señor, quítame esto, Señor, quítame esto. Y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo, que conocía las Escrituras y que entendía porque tenía el don de ciencia, dice Pablo, entonces me gozaré más bien en mis debilidades. Cuando te viene la debilidad, ¿cuál es la debilidad? En una necesidad, la que sea. O sea, tienes una necesidad de comida, de salud, de lo que sea, aún del pecado, aún en el pecado. Por ejemplo, no eres bien orgulloso y no puedes dejar el orgullo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a gozar. ¿Cómo que me voy a gozar por ser bien orgulloso? Sí, te vas a gozar. ¿Por qué? Porque Jesús dijo eso. O sea, hijo, Satanás te está atacando
porque me sigues a mí. Entonces Satanás pone el orgullo en nosotros y muchas veces fallamos. Entonces en lugar de decir, ay Señor, ya no quiero ser orgulloso, pero no, gózate, gózate. Señor, estoy siendo perseguido por amor a su nombre. Y te gozas, gracias Señor. Y ahí donde eres débil, porque reconoces que no puedes ser humilde, ahí es donde se manifiesta el poder de Dios en ti. Pero Dios lo hace así para que después no andes de presumido. Yo iba a hacer un estudio, pero lo voy a tocar aquí. Yo ando bien atrasado con los estudios. Fíjense. Disciplina versus la fe. Nosotros podemos tener una disciplina de amar, de creer, de tratar bien al prójimo. Pero si tú te llevas el crédito, no cuenta. ¿Por qué? Porque lo hiciste tú y no Dios en ti. Entonces vas a andar juzgando a todo mundo. Vas a andar juzgando a todo mundo. O sea, si el Señor dice, no mires pornografía. El Señor dice que no hay que mirar pornografía. Yo me voy a proponer y yo no voy a hacer nada de eso. Y lo haces. El Señor dice que debes de hacer esto y tú lo haces. Y lo haces de una forma bien disciplinada. El problema es, hermano, el problema es que vas a tender a juzgar a todo el mundo que mira pornografía y vas a tender a juzgar al mundo que hace lo que no debería de hacer y que tú sí lo haces, sin entender que en la medida que una persona anda de presumida, la caída es grave. O sea, eventual, el que se enaltece delante de Dios, sópatelas. O sea, no nos podemos enaltecer delante del Señor. Hay que reconocer quiénes somos. Somos pecadores, hermano. Entonces, la única forma correcta, por ejemplo, el capítulo más leído de toda la Biblia en el internet es 1 Corintios 13, el amor. El amor. Y mucha gente no sabe lo que es el amor. Cristo es el amor, hermanos. Si yo le diera todo mi dinero a los pobres, y vamos asumiendo que yo era millonario, ¿verdad? Porque si no tienes nada de dinero, pues darle $1 o $5 a los pobres, pues no es gran cosa. Pero vamos a decir que eres millonario. Si yo le diera todo mi dinero a los pobres, pero no tengo amor, nada soy. Nada soy. ¿Por qué? Porque lo hiciste tú. Lo hiciste tú y tienes de qué gloriarte y ya recibiste tu recompensa. Ya recibiste tu recompensa. Entonces, ¿cómo te va a recompensar Dios cuando toda la gente miró? Eso equivale en hacer obras materiales, pero también en dar tiempo. Por ejemplo, aquí yo no estoy tratando de denigrar o de hablar mal. Pero fíjense, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, famosa por todo el mundo. Famosa, ¿por qué? Porque ella entregó su vida por amor a los pobres. Entonces, ella trabajó mucho con personas hindúes, ella era de la India. No, ella anduvo mucho predicando en la India, más bien haciendo su obra en la India. Y trabajó mucho con los musulmanes también. En la India sobre todo hay hindús, pero también trabajó con musulmanes. Entonces ella llegó a un punto donde ella no hablaba de Cristo. Ella miraba a Cristo en las personas y ella siempre trabajó con personas moribundas. Y básicamente les daba amor. Los bañaba, los cuidaba, los abrazaba y todavía se quedó la obra. Así trabajan las mujeres que trabajan en la obra de Calcuta. El problema es que cuando ya te haces famoso y la gente mira lo que tú haces,
ya obtuviste tu recompensa. Entonces Dios no se va a manifestar. ¿Por qué? Porque la gente ya está hablando bien de ti. La gente ya está hablando bien de ti. Por ejemplo, Jesús dice, cuando ores no seas como los hipócritas que se paran en las plazas y se ponen a orar, Señor, o sea, para que todo el mundo los mire. No, dice, cuando tú ores, vete a tu casa, enciérrate, vamos a decir, vete al closet y ora ahí donde nadie te ve. ¿Para qué? Para que lo que tú pides a nuestro Padre Dios, ahí donde nadie te ve, Él pueda recompensarte en público, en público. Entonces, la recompensa de Dios para con nosotros es de que Él quiere manifestarse en nuestras vidas públicamente. Pero nosotros tenemos que hacer las cosas en privado. O sea, no te agarres presumiendo ahí, no, yo leo la Biblia todos los días y yo hago esto y yo hago lo otro. Ya recibiste tu recompensa. No. O sea, tú tienes que pasar tiempo con el Señor y deja que Él obre. Entonces, fíjense cómo es como trabaja. Cuando tú pones la confianza en el Señor, ahí hay juicio. Ahí hay juicio. Entonces, Dios cuida de ti en todos los aspectos. En todos los aspectos, como no tienen idea. Yo les digo, ayer le platicaba yo a mi hermano, le digo, mira, me dice, mi hermano me dice, yo no creo que yo pueda hacer lo que tú haces, o sea, entregarle mi vida a Dios y dedicarme a Dios. Le digo, es que tú todavía no entiendes. No soy yo, hermano, no soy yo. O sea, tú simplemente no le crees a Dios. O sea, tú entrégale tu corazón a Dios y Dios va a cuidar de ti y Dios va a poner en ti el querer y el hacer. ¿Vas a ser perfecto? No vas a ser perfecto, pero Dios ya te mira perfecto por la obra de Cristo Jesús. Él es quien nos hace perfectos. Entonces, el día que, pues yo por eso a veces les digo, hermanos, yo todavía no soy perfecto, ¿ok? Todavía no lo soy. Pues es obvio que no lo soy. Entonces, ahí donde somos débiles, si reconocemos que no podemos, ahí hay juicio. Entonces, Dios se manifiesta de una forma sobrenatural y te quita esas cosas que le desagradan a Dios y le desagradan, pero te las quita de una forma sobrenatural. Porque el que lo hace personalmente, pues va a presumir, siempre va a presumir, no, yo no digo mentiras. Ah, no, pues qué bueno, y no, pero la gente es bien mentirosa, yo no. No, pues ya estás presumiendo. Y fíjense, dime de qué presumes y te diré de qué careces. O sea, la persona que dice que no es mentirosa, si no lo es, se va a convertir en la persona más mentirosa. ¿Por qué? Porque no entiende cómo trabaja Satanás. O sea, Satanás es real, hermanos. Satanás es real. Entonces, ahí donde una persona presume, es precisamente donde la gente cae. Panchito, que se la pasa criticando a Juanito. No, Juanito es esto y Juanito el otro. Y a los ojos de Dios, Panchito está bien jodido y le va mal. Le va bien mal. ¿Por qué? Porque eso no es amor, hermanos. Eso no es amor. Entonces, el juicio de Dios, hermanos, es para justicia. Fíjense cómo lo dice aquí. Una persona arrogante cae mal. Cae mal. Entonces una persona me dijo a mí, Luis, tú eres bien arrogante. Le digo, yo lo sé que yo soy arrogante. Pero tú también lo eres. O sea, la zorra no se ve la cola.
La cosa es de que yo lo reconoces. Tú reconoces de que eres arrogante. Oh, no, yo no. Sí lo eres. No, yo no soy. Ok, ¿por qué me dices que yo soy arrogante? Ahí está tu arrogancia. O sea, no lo puedes ver. O sea, tú estás diciendo que yo soy mejor que yo porque tú sí lo ves. Ahí está tu arrogancia. Tú también eres arrogante. Todos lo somos en una forma o en otra. Unos en una cosa. Está el arrogante que se cree que tiene mucho dinero y está pelado, no tiene nada. Está el arrogante que se lo sabe todo y no sabe nada. Está el arrogante que se cree que es el hombre o la mujer más guapa de todo el universo. Y está bien fea porque tiene un carácter que no lo soporta ni su madre. Y entonces, esos dichos de la calle son muchas veces son verdad. La zorra no se ve la cola. Jesús lo dice así: no juzgues para que no seas juzgado. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga en el tuyo? Quítate primero la viga del tuyo para que le puedas quitar la paja al ojo de tu hermano. ¿Cómo se hace eso? Tú eres pecador, tu hermano es pecador. ¿Cómo te quitas la viga? A través del Evangelio, reconociéndote que eres pecador y Jesús te limpia de todo pecado. Ya te quitaste la viga. Ahora sí, quítale la paja a tu hermano. ¿Cómo le quitas la paja a su hermano? No hablándole del pecado, predícale a Cristo, así como Dios te la quitó a ti a través del Evangelio. Entonces, si la persona rechaza a Cristo Jesús, va a seguir con su paja. Pero si la persona a la que le predicaste viene y te juzga, ese es el pecado que no tiene perdón. Allá hay juicio. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de Cristo, uno lleva el Evangelio. Cuando llevas el Evangelio, dice Jesús: mis ovejas escuchan mi voz. Y no necesariamente de que yo soy Jesús, pero el Espíritu Santo que está en mí, porque yo no voy solo a predicar, el Espíritu Santo está conmigo y yo le predico a alguien de Jesús y la persona rechaza el mensaje que yo traigo, no me rechaza a mí, rechaza a Cristo, rechaza al Espíritu Santo, y por rechazar el Espíritu Santo hay un pecado que no tiene perdón y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando una persona se quiere justificar por sus obras, porque va a misa, porque guarda el sábado, porque habla en lenguas. O sea, de eso están llenos todas las iglesias. Los testigos de Jehová, porque son la iglesia verdadera, ellos sí cumplen los 10 mandamientos. Los católicos porque van a misa, y es la primera, la que fundó Pedro, y eso no es cierto. O sea, mi hermano, tú eres pecador. Reconoce que eres pecador. No, pues sí lo soy. Ok. Cristo murió por ti. Él te limpia. Con un solo sacrificio nos hizo perfectos a todos. Es lo único que tienes que creer. Entonces tú dices: ok, yo lo creo. Ok, todavía no lo crees. Pero por haber recibido eso, ahí ya te convertiste en una abeja y no un cabrito. ¿Qué hace el cabrito? No, esta es la verdadera. Y no escuchan. Y no escuchan, o sea... O simbólicamente son perros también. Simbólicamente. Así lo dicen las escrituras. Cuídense de los de la ley, los que predican los 10 mandamientos. ¿Por qué no debemos de predicar los 10 mandamientos? Pues si tú no los cumples, mi hermano. ¿Cómo vas a predicar los 10 mandamientos si tú no los cumples? No seas un hipócrita. ¿Cómo le vas a decir a tu hijo: hijo, no tomes alcohol y andas bien borracho? No seas hipócrita. ¿Cómo le vas a decir a tu hijo que no use marihuana si tú eres un marihuano? No seas hipócrita. ¿Cómo le vas a decir a tu hijo: no seas mentiroso, hijo, y tú te la pasas diciendo mentiras? No seas hipócrita. Hijo, el dinero te va a dar la felicidad. Tú estás bien pelado, no tienes nada, no seas hipócrita. Nosotros somos una bola de hipócritas. Reconócelo. Qué difícil es hacer eso. Señor, yo soy un hipócrita. Pues sí, él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Te reconoce que eres un hipócrita y: Señor, perdóneme. Señor te perdona. Ahí es donde entra el sacrificio de Jesús. Hijo, yo vine a hacerte perfecto con mi sacrificio. Tú dices: gracias, Señor.
Y eso es lo que te guía al arrepentimiento, a dejar de ser mentiroso, a dejar de ser marihuano, a dejar de ser borracho, a dejar de ser adúltero, a dejar de... Porque te la pasas viendo a la vecina o el vecino o la compañera de trabajo que tiene bonito cuerpo, está muy bonita, o sea, te la pasas haciendo eso. Un día me dice, mira, ya miraste a aquella muchacha. Le digo, pues no, pues, le digo, es la esposa de tu amigo, de mi amigo, respétala. Nah, pero tú, Luis, o sea, le digo, ¿qué te pareciera que yo le dijera al esposo de ella, oye, ya viste la novia de, está bien jodida, pero pues, o sea, que yo mirara a tu esposa, qué te parecería a ti? Que yo mirara a tu esposa con malos ojos. ¿Te vas a ofender o vas a decir, está bien, mira a mi esposa? Te va a desagradar. ¿Por qué? Porque es tu esposa. Entonces, trata a la gente como quieras que te traten a ti mismo. Entonces tú dile al Señor, Señor, y yo siempre ando haciendo esto. Bueno, reconócelo y deja que Dios ponga en ti el deseo de no hacerlo. ¿Y cómo es como lo hace? Precisamente en el juicio. ¿Y dónde está el juicio? Precisamente cuando reconoces a Jesús, cuando reconoces que no puedes. Cuando reconoces que no puedes, un día el Espíritu Santo te abre el entendimiento para que trates bien a tu prójimo. Y a lo mejor te lo puede poner de una forma en donde viene alguien y se le queda viendo a tu esposa o le agarra las sentaderas a tu esposa. ¿Qué vas a sentir? Así como diciendo, oye, pues no. O sea, Dios te lo va a enseñar de una forma o de otra. Pero sobre todo en la palabra de Dios, en Romanos 2:4 dice que es la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Jesús no vino a agarrarnos a palazos. Jesús no vino a agarrarnos a palazos. Jesús vino a salvarnos, porque ya Satanás nos trae a palazos. Las enfermedades son causadas por Satanás. La pérdida de trabajo, el no tener comida, las necesidades las causa Satanás. Pero si seguimos a Jesús, Jesús tiene cuidado de todas las cosas. Jesús dice, no se preocupen qué van a comer, qué van a vestir. Los pájaros, las aves no siembran. ¿O cuándo has mirado ahí que un cuervo ande sembrando arroz o ande sembrando trigo? Ellos no siembran. Sin embargo, Dios no los deja sin comida. ¿Cuánto más ustedes, hombres de poca fe? No se preocupen cómo van a vivir, qué van a comer. Dios tiene cuidado de ustedes. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y la justicia es precisamente el justificarnos a través del Evangelio. En la medida que hacemos eso, busca primero el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Ya, ahorita, no cuando te mueras. Ya. Fíjense. Cuando se manifiesta la ira de Dios, es cuando Dios nos protege. Dios nos protege. En donde estemos, Dios nos protege. Seas cristiano o no seas cristiano, Dios nos protege. Pero un día nos hablan de Cristo y nos viene el Evangelio. Nosotros nos alimentamos. Yo recibí el Espíritu Santo en la Iglesia Católica. Una persona que recibe el testimonio de Cristo Jesús recibe el Espíritu Santo por escuchar el testimonio de Cristo Jesús. En la Iglesia Católica está Dios, en los testigos de Jehová está Dios, con los pentecostales ahí está Dios. Pero somos niños, no tenemos entendimiento, tenemos que crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque no entendemos el Evangelio, porque no lo entendemos. ¿Por qué no lo entendemos? Porque nos lo enseñan mal. Casi donde quiera lo enseñan mal. O sea, tienes que hacer obras. No, ya eres salvo. Entonces, eventualmente, nos apartamos de Dios a seguir nuestros propios caminos. Eso así es. Entonces, cuando nos apartamos de Dios, nos va de la patada. Entonces Satanás te ataca ahí en donde más te duele. Te manda una enfermedad,
Hay personas que les quita hasta alguno de sus hijos. Ok. Son quebrantados. Una persona, para que pueda recibir al Señor, tiene que ser quebrantada. ¿Por qué? La gente no cree en Dios porque tiene salud, porque ahí la lleva. ¿Cuándo es cuando busca a Dios? Imagínate, yo he mirado muchos testimonios. Está una persona ahí que oía de Jesús, de vez en cuando iba a misa y bueno. Pero un día se sintió mal, fue al doctor y le dijeron, tienes cáncer terminal. Te quedan de 3 a 6 meses de vida. Y era un muchacho como de 30 años, joven, y tenía, ahorita recuerdo una niña, no recuerdo si tenía 2. Y él dijo, yo no me quiero morir. O sea, ahí de repente, ahí donde le valía gorro, no, a mí no me importa ahorita. De repente se hizo la persona más religiosa. ¿Por qué? Porque no se quería morir. No se quería morir. Entonces empezó a buscar de Dios. Señor, ayúdame, mira que... Hermanos, así somos. Nosotros no vamos a buscar a Dios cuando no tenemos necesidad. Y bueno, Dios tuvo compasión de él y por ahí alguien se ofreció. Él tenía cáncer él tenía leucemia. Y por ahí una jovencita como de 18 años le ofreció parte de su médula. Le hicieron una transfusión, y le salvó la vida a esa jovencita. Entonces, pero él le da la gloria a Dios de que fue Dios quien lo salvó. Fue Dios quien puso en esta jovencita que esta jovencita le diera parte de su cuerpo para que pudiera producir glóbulos blancos y pudiera combatir la leucemia. O sea, la leucemia tiene cura. A menos de que tiene cura en la medida de que alguien te da una médula ósea y tu cuerpo no la rechace. Entonces, allá hay juicio. Allá hay juicio. Entonces, en el juicio, dice el Señor, derrama el ardor de su ira. Él mira a todo altivo y lo abate. Él mira a todo soberbio y lo humilla, y quebranta a los impíos en su sitio. Encierra sus rostros en la oscuridad. O sea, Dios se aparta de nosotros y nos deja a merced de Satanás. Imagínate que hay una persona que te odia con toda el alma. O sea, estás a merced de esa persona. No hay una persona más cruel que Satanás. Satanás sabe a lo que le tienes miedo. ¿Y cómo lo sabe él? Porque él es el que te pone los pensamientos de miedo. Él es el que los pone, o él sabe a lo que le tienes más miedo. Entonces, cuando Dios se aparta de la persona incrédula, está a merced de Satanás. Y viene, así como lo dice Job, lo dice en el capítulo 2, me vino lo que más temía. ¿Y qué era lo que más temía? Perder su riqueza, perder a sus hijos. Le quitó a todos sus hijos. Pero si ustedes se fijan cómo Dios restablece la familia de Job, sus hijos no murieron, hermanos. Job murió. Y cuando murió se dio cuenta que sus hijos seguían vivitos. Porque en el Señor no hay muerte. Sus hijos no murieron. No murieron. El espíritu no muere. El espíritu es eterno, es inmortal. Nosotros podemos morir como carnales, o sea, en la carne, pero tenemos un espíritu que es inmortal. Fíjense bien. Vamos a Hebreos 9, 28, 27 y 28. Fíjense bien. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Fíjense bien, mediten este versículo. Y de la manera que está establecido para los hombres y mujeres, obviamente, que mueran
una sola vez. Y después de esto, el juicio. Entonces mucha gente me dice, ya ve, hermano, el juicio es cuando se muera una sola vez. Fíjense bien, cuando nosotros recibimos el Evangelio y somos bautizados en Cristo Jesús, nosotros morimos una sola vez juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Él. Eso es el bautismo. Eso es el bautismo. O sea, conoce a Cristo, muere, o sea, sal de Babilonia, hijo mío, sal de Babilonia, deja este mundo, muere juntamente con Cristo. O sea, tienes que nacer de nuevo. Ese es el contexto de Juan 3:16. A Jesús le dice a un maestro de la ley, es necesario nacer de nuevo. Entonces le dice, Señor, ¿cómo es posible que un hombre vuelva al vientre de la madre ya siendo grande? O sea, no entiendo. Y le dice Jesús, ¿tú eres maestro y no sabes esto? ¿Cómo era que una persona volvía a nacer? En el pacto antiguo, aprendiéndose los 10 mandamientos y cumpliéndolos. Esa era la forma. ¿Tú eres maestro y no sabes esto? Entonces le dice, es necesario ser como niños. No, pero ¿cómo es posible? O sea, es posible. Entonces tenemos que hacernos como niños, morir juntamente con Cristo y resucitar juntamente con Él. Ahí hay juicio. Ya morimos y ya resucitamos. Y después de esto, el juicio. Ya estamos en el juicio de Dios. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dar fruto. Dar fruto. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, aquí está la tierra prometida, sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Fíjense bien, hermanos, estos versículos, fíjense bien, le voy a dar énfasis. Y de la manera que está establecido para los hombres, yo morí juntamente con Cristo, resucité juntamente con Cristo para juicio. Ok. En la medida que nosotros le servimos con el corazón al Señor, el Señor eventualmente me hizo entrar en la tierra prometida, o sea, en la paz. Yo tengo paz. Entonces, ya cuando viene la segunda vez, la primera vez es cuando nos predican a Cristo, la segunda vez es cuando se manifiesta Cristo y el Padre. Fíjense cómo lo dice Jesús. Dice Jesús, el que me ama, cumple mis mandamientos. Pero no está hablando de los 10 mandamientos. No está hablando de guardar el sábado. No está hablando de eso. O sea, ¿cuáles son los mandamientos de Jesús? Ahorita les acabo de decir uno. No, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué vas a comer o qué vas a vestir? O sea, ten confianza en mí, yo voy a cuidar. Así como un hombre cuida de su esposa. O sea, el mejor ejemplo es Jesús. Cristo cuida de su esposa, la iglesia. Tú no te preocupes, yo voy a cuidar de ti, vieja. Y Él es. Si yo le decía a mi hermano ayer, le digo, fíjate, yo iba a comprar un generador. Señor, pues voy a comprar un generador porque de repente un día voy a ocupar algo ahí pero no sé cuál comprar. Y resulta que fue al siguiente día o a los 2 días llegó mi hijo
porque se encontró una pila ahí. O sea, hasta en esas cosas Dios tiene cuidado de nosotros. En cosas que parecieran que no son importantes, pero para Dios son importantes. Para Dios son... Antes yo trabajaba, por decir, 2 veces a la semana, a veces 3 veces por semana. Yo tenía 13, 14, 15 tiendas y trabajaba por lo menos 2 días a la semana. Y yo ganaba un ingreso, pequeño. ¿Verdad? Ese era mi ingreso. Ahora tengo solamente 3 tiendas a las que les doy muy mal servicio porque a veces no puedo ir. Y les doy muy mal servicio, no porque yo quiera, sino porque no puedo. Y aunque no lo crean, en esas 3 tiendas yo vendo no lo mismo, pero casi lo mismo que lo que yo vendía hace cuando yo tenía 13 tiendas. Gano casi lo mismo, pero antes trabajaba, por decir, de 20 a 25 horas a la semana. Arriba de 100 horas al mes. Y ahora trabajo a veces 20 horas al mes y gano lo mismo, casi lo mismo. Yo sé que es Dios cuidando de mí. Es Dios cuidando de mí. O sea, no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Entonces yo a veces le pregunto al Señor, Señor, pues usted dígame si tengo que dejar aún así mi trabajo. Ahora, yo entiendo, la palabra de Dios dice, el que no trabaje, que no coma. O sea, yo estoy trabajando en la palabra de Dios. El obrero es digno de su trabajo. Entonces, eventualmente yo voy a vivir de la palabra de Dios. Porque soy digno de mí. El obrero es digno de su salario. Pero todavía no es el momento. Todavía no. Necesito seguir trabajando para ganarme mi salario. Que eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. Le dice, es necesario trabajar primero para poder cosechar. Porque no le pondrás bozal al buey a que trilla. Y no lo dice por los bueyes, lo dice por nosotros. Por los que andamos predicando la palabra de Dios. Entonces, Dios cuida de nosotros. No diezmos, hermano, no son diezmos, no. Pero una persona que nos da a nosotros, le da a Dios. Vengan benditos de mi Padre, porque me dieron de comer. ¿Cuándo? Cuando se lo dices a uno de estos, cuando le dices a Panchito, que es uno de mis predicadores, me lo diste a mí. Vengan. Pero eso es ya ahorita. ¿Qué hace el Señor? Jesús lo llama. ¿Por qué? Porque si una persona me da un vaso de agua a mí, no me lo da a mí, se lo da a Dios. Entonces Dios le dice a Panchito, Panchito, ven, vas a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque le diste un vaso de agua a uno de mis hijos. Vengan benditos de mí. Señor, ¿cuándo te lo dimos? Cuando se lo diste a mi predicador Panchito, me lo diste a mí. Por el contrario, dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Cuál es el fuego eterno? Separación de Dios. Es simbólico, no es un fuego ahí que está. ¡Ay! No, es simbólico. O sea, se aparta de Dios de ellos. Viene una persona y le toca, Señor, ábreme, Señor, ábreme. No te conozco, no sé quién eres. Apartados de mí, malditos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nunca me amaste. Nunca. Cuando no lo hiciste por uno de estos mis hijos, no lo hiciste por mí. No lo hiciste por mí. Entonces, cuando una persona tiene oportunidad de hacer algo por nosotros y no lo hace, a menos de que alguien ahora, si alguien le predica el evangelio, conoce el evangelio, por conocer al Señor,
nos va a tratar bien. Nos va a tratar bien. ¿Quiénes son los que nos tratan mal? Los cabritos. Los cabritos, los que andan con los cuernos ahí nada más picando con los cuernos a las ovejas. Que se la pasan criticando a todo mundo, que se la pasan juzgando a todo mundo. O sea, ellos son los únicos perfectos. Ellos son los únicos que saben la verdad. Entonces, tenemos que entender lo que es el juicio de Dios, hermanos. O fíjense bien, yo quiero hacer énfasis aquí. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, nacer de nuevo, morir a Babilonia. O sea, Santiago lo dice así: el que ama este mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y qué es amar el mundo? Que andes buscando el dinero, sexo, las pasiones de este mundo. Jesús dice: sígueme a mí y te va a ir bien. Vas a ser un bienaventurado. Y la gente dice: no, yo quiero dinero, yo quiero sexo, yo quiero esto, yo quiero el otro. Está bien. Pero el Señor dice: sal de Babilonia, pueblo mío, para que no recibas las plagas. Sal de ahí. Entonces tenemos que salir de este mundo. ¿Cómo lo hacemos? Siguiendo a Cristo, hermano. Siguiendo a Cristo. Hay juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar mis pecados. Él llevó mis pecados. Entonces Jesús aparece por segunda vez en esta vida, en mi corazón, sin relación con el pecado. Soy yo cuando el Señor viene a mi corazón. ¿Qué hizo el Señor? Me dio su paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy la paz como la da el mundo. No, hermanos, la paz de Cristo es sobrenatural. O sea, tú andas contento. De repente alguien te trae y te hace enojar. ¿Qué haces? Buscas a Jesús y sigues contento. Porque la paz la tiene Cristo. Y esa paz nadie te la quita. Te la pueden quitar por un periodo de tiempo, vamos a decir por 1 minuto, por 5 minutos, pero nadie te la quita. Nadie te la quita. Entonces, ahora, esto también es simbólico. Es simbólico. Y con esto voy a terminar. Fíjense bien. Las personas que escucharon el Evangelio y decidieron no amar a su prójimo, aquí les voy a dar un caso de una persona que andaba con la mujer de su padre. Pablo lo entregó a Satanás. ¿Ok? ¿Por qué? O sea, Pablo dice, vamos a la palabra de Dios. 1 Corintios 5, del 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, o sea, en la iglesia. Esta fornicación ni siquiera se oye entre la gente incrédula. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ese es un gran pecado, hermanos. Y vosotros estáis envanecidos. Los corintios andaban envanecidos. Dice, ¿no deberían más bien haberse lamentado para que fuera quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Y fíjense, aquí es cuando le entrega a Satanás. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Pausa. Satanás tiene poder en la carne. En la carne. Pero nosotros tenemos autoridad
en la iglesia para corregir a una persona que no quiere amar, tenemos la autoridad de entregarlo a Satanás. Aquí está un caso, en el caso de Pablo. Hay otra persona que en el caso de Pedro, en el libro de los Hechos, viene Pedro y le pregunta a Ananías, si mal no recuerdo es Hechos 5, le dice: Ananías, las personas para poder seguir siervos de Dios, cuando nace la iglesia, cuando comienza la comunidad, la iglesia, ellos vendían el que tenía propiedades, las vendía y traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles. Entonces Ananías, que tenía una propiedad y él era casado, ya no recuerdo el nombre de su esposa Ananías, Zafira, algo así, le dice: Ananías, ¿en cuánto vendiste la propiedad? En tanto. Y dice: sí. Dice: ¿por qué le echas mentiras al Espíritu Santo? Dice: tú vendiste tu propiedad. ¿Qué no te podías haber quedado tú con todo tu dinero? Dice: por haber hecho esto, dice, mira. Y lo entregó a Satanás y cayó muerto. Cayó muerto. Entonces, acababa de pasar el pecado, no hacía muchos días de Judas. No tenía muchos días que Judas se había ahorcado y cayó su cuerpo y se despedazó su cuerpo. ¿Por qué? Porque por amor al dinero vendió a Jesús. Y él tuvo una agonía, hermanos, que no había forma de cómo salir de esa agonía, que la única forma era suicidándose. Porque Satanás así ataca. O sea, imagínate, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú si tú dices: Dios es bueno, y Dios es bueno, y Dios es bueno? Pero si uno decide no amar, porque el mandamiento de Cristo es: ama a tu prójimo. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Tenemos mandamiento, ¿cuál? Que amemos a nuestro prójimo. A todos sin excepción. ¿Lo hacemos siempre? No lo hacemos siempre, pero cuando no lo hacemos bien, tenemos que pedir perdón y tenemos que. Ahora, si la persona no nos perdona, pues, pero nosotros pedimos perdón. En el cristianismo hay perdón. Entonces, si una persona no nos perdona, ¿qué dice el Salmo 103? Si una persona no te perdona, yo te perdono. Y al que decidió no perdonar, está el ejemplo. Está el ejemplo. Por ejemplo, viene una persona con el rey y le dice, más bien el rey manda a traer a una persona que le debe 10,000 talentos y le dice: ok, vendan a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tiene para colectar, porque me debe 10,000 talentos. Entonces él dice: Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, te voy a pagar hasta el último centavo, Señor. Y el rey tiene misericordia de él y le dice: ok, ya, para, vete, no me debes nada. Entonces, o sea, eso somos nosotros cuando le decimos: Señor, perdóname. El Señor nos perdona todos nuestros pecados, que son muchos. Pero cuando esa persona se va, encuentra una persona que le debe 500 denarios, lo agarra del pescuezo y le dice: págame lo que me debes. Y le dice: mira, yo te voy a pagar lo que te debo. Pero no lo perdonó, al contrario, lo mete a la cárcel. Entonces un siervo del rey viene y le dice: mira, aquel que le perdonaste los 10,000 talentos, no quiso perdonar una deuda de 500 denarios. Entonces dice el rey: tráiganmelo, ahí está el juicio de Dios, tráiganmelo. Y cuando está ante la presencia del rey, el rey es Cristo, y le dice: siervo malvado, no te perdoné todos tus pecados, no te perdoné los 10,000 talentos que me debías. Si yo hice eso contigo, ¿no deberías de haber hecho tú lo mismo? Entonces básicamente le dijo: entréguenlo a los verdugos hasta que pague
el último centavo. Esa persona fue entregada a Satanás y a esa persona nadie la salva, hermanos. Nadie la salva. ¿Por qué? Porque no quiso perdonar a su prójimo. Cuando a él se le había perdonado todas las cosas vergonzosas que había hecho en toda su vida. Entonces, Dios es bueno, pero Dios tiene cuidado. Dios tiene cuidado, hermanos. En este caso, tuvo cuidado de aquella persona a la que Él no perdonó. Porque cuando uno no perdona, uno le hace daño a la gente por no perdonar. Ahora, si somos cristianos, como les digo, Cristo nos perdona. Cristo nos perdona. Entonces, fíjense este versículo. El tal se ha entregado a Satanás. Ananías murió, cayó muerto. Llegó la esposa de Ananías y le dijo, oye, ¿en cuánto vendieron la propiedad? En tanto, sí. Dice, mira, ¿ves estas personas? Acaban de regresar de enterrar a tu marido por mentiroso. Dice, y ahorita tú también vas para allá al panteón. Y cayó muerta también. Entonces entró el temor en todas las personas. Pedro entregó a Satanás, a Ananías y a su esposa, y murieron en la carne. Ahí está el juicio. Ahí está el juicio. Ellos no habían muerto a la carne. Ellos seguían todavía. Entonces, tuvieron que morir. Entonces, después, el juicio. Entonces, pero fíjense lo que dice Pablo en relación al espíritu de la persona que andaba con la mujer de su padre. Él lo entregó a Satanás. Le fue mal, le fue de la patada a esta persona. Pero, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, o sea, del polvo, a fin de que el espíritu, o sea, el espíritu de esta persona, sea salvo en el día del Señor. No creo que necesite mucha explicación esto, hermanos. Yo siempre les digo, las personas que se mueren sin Cristo están esperando la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Están esperando la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando Cristo viene, estas personas que nunca entendieron la Biblia van a pensar que van a estar toda la eternidad separados, ¿verdad?, del Señor. Y de hecho hay una ciudad donde solamente entran los levitas. Entonces ellos piensan que nunca va a haber misericordia para ellos. Pero ¿qué está diciendo Pablo aquí? A fin de que el espíritu sea salvo en el día de Jesús. ¿Cuándo va a pasar esto? Ya hice un estudio, esto se llama el Armagedón. El Armagedón o la batalla de Gog y Magog. ¿Cuándo es la batalla de Gog y Magog? ¿Cuándo es el Armagedón? ¿Cuándo es el día del Señor? ¿Cuándo es? En su segunda venida. Para las personas que no se arrepintieron. Ahí, fíjense bien, hermanos, no los quiero confundir. La primera venida de Cristo a nuestras vidas es el Evangelio. Esa es la primera venida. ¿Cuándo es la segunda venida de Cristo a nosotros? Cuando damos fruto. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí es en la segunda venida. Se los dije así. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y el que me ama, dice, y guarda mis mandamientos, o sea, ama a su prójimo, perdona a su prójimo. Entonces viene Cristo con el Padre y hace morada en nuestros corazones. Ahí es cuando ya damos fruto.
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esa es la tierra prometida, esa es la segunda venida de Cristo en nuestros corazones. Así lo dice Pablo, así lo escribe Pablo en la carta que le escribió a la iglesia de Laodicea. Dice, es en sus corazones donde deben de esperar a Cristo Jesús, la segunda venida, a los que ya nacieron de nuevo. Una persona que no ha muerto al mundo, sigue amando al mundo, sigue vivo, no ha muerto todavía. ¿Cuál es la muerte? La primera muerte, la muerte natural. ¿Cuál es la segunda muerte? Porque habla el libro del Apocalipsis de la segunda muerte. La segunda muerte es la de nosotros. Si nosotros ya morimos juntamente con Cristo Jesús, ya resucitamos, morimos y resucitamos. La segunda muerte es la muerte natural, no tiene potestad sobre nosotros. No tiene potestad sobre nosotros. Seguimos vivos. Entonces, para una persona que no creyó, viene la muerte natural. Esa es la primera muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Cuando se muere, sigue vivo. Entonces mira, ¿verdad? Así como está en Lucas 16, cuando muere Lázaro y muere el rico. Lázaro está en el paraíso y el rico está en el Hades. O sea, se quedó aquí. Su espíritu se quedó aquí. El Hades es en este mundo, hermanos. ¿Y en dónde se queda? Así como en los puercos. Por ejemplo, cuando viene el endemoniado, Jesús le dice, ¿quién eres? Y le dice, somos legión, porque eran miles de demonios. Y le dice, salgan de él. Y salieron, pero le dice, danos chancita, Jesús, déjanos entrar en aquellos cerdos, en aquellos puercos. Y Jesús les dio permiso de entrar en los puercos, que eran más de 2000. Entonces cuando los demonios entraron en los puercos, que eso es simbólico de las personas que aman el mundo, la gente que ama el mundo es la gente que está en Babilonia. La gente que está en Babilonia son puercos. ¿Por qué? Porque todavía no han creído al evangelio, entonces son puercos. Entonces los demonios, el Señor los deja entrar en los puercos y cada día hay más. O sea, en la medida que se va muriendo la gente, sus espíritus se quedan aquí, en el Hades. Vamos a decir que Judas por ahí anda en el cuerpo de una persona. Todavía, ¿por qué? Él está esperando la segunda venida de Cristo. Él está esperando Entonces Judas anda por ahí, pero no tiene paz. Vive en la oscuridad. ¿Cuáles son las moradas? Las moradas donde hay tinieblas. Los corazones de las personas, o sea, de los puercos, de los que andan en el mundo. Entonces una persona ya, o sea, ustedes pueden ver ahorita, hermanos. Ahorita mucha gente ya tiene muchos espíritus. A María Magdalena Jesús le sacó 7 demonios. O sea, 7 personas que habían vivido anteriormente. Todavía andan por... El Hades son los corazones de las personas, hermanos. El paraíso son los corazones de los creyentes. Ahí donde está Jesús, están los apóstoles también. O sea, cuando nosotros tenemos la paz que sobrepasa todo el entendimiento, ahí está Jesús, es el mismo espíritu. Ahí está el Padre, es el mismo espíritu. Ahí está Pedro, es el mismo espíritu. Ahí está Pablo, es el mismo espíritu. Es un solo espíritu. El espíritu del Padre está en el Hijo, está en Pedro, está en Juan, está en Pablo, pero no está en Judas, ni está en Ananías. No está en ellos. Ellos siguen comiendo polvo. ¿Y cuál es el polvo? Los incrédulos. Entonces, esos demonios, esos espíritus, que Dios quiere que nosotros los amemos. Dios quiere que nosotros amemos a los Caínes.
debemos de tratarlos bien, hermano. Por eso hay cada vez más personas que tienen, dijeran los psicólogos o los personalidad múltiple, o porque tienen muchos alters, son personas. Entonces, en la segunda venida de Cristo, para las personas incrédulas, es el Armagedón, es cuando viene Cristo, pero Cristo no viene en relación al pecado. Toda la gente va a llorar, todo ojo le verá, hermanos. Toda persona va a mirar el sacrificio de Jesús en su segunda venida, y todos vamos a llorar, y todos vamos a ver con cuánto amor nos ama nuestro Padre Dios. Él no viene a condenar el mundo, Él viene a salvar el mundo. Entonces solamente los bienaventurados son los que entran en el reino de Dios, porque creyeron sin haber creído. Pero Dios, la ira de Dios, hermanos, no es para siempre. El Armagedón, y está en el Antiguo Testamento. Uno de los reyes más obedientes lo mataron en el exilio, o sea, lo mataron fuera. Y todo el pueblo se afligió, lo lloró. Ese es el Megiro, ese es el Armagedón. Esa es la guerra de Gog y Magog. Cuando toda la gente va a ver en vivo, en directo, el sacrificio de Jesús una vez más. Todos van a seguir a Jesús. Los que ya lo seguimos, ya lo seguimos. Y Babilonia, que era... Satanás se va a arrepentir, hermano. Satanás se va a arrepentir. ¿Cómo lo sé? Está en el libro de Jeremías. Satanás se va a arrepentir. Porque Dios es amor, hermanos. Dios es amor. Entonces, en todo caso, el Espíritu del Padre alcanza la maldad de Satanás. Entonces, ese es el conocimiento del que habla Pablo. Ojo que, ¿cómo lo dice? Lo que ojo no vio ni oído escuchó son las cosas que Dios nos ha dado a nosotros. Ese misterio de Dios. Habemos personas que el Señor nos da esas cosas. Nos lo da, o sea, Dios es amor, pero es mejor recibir las bendiciones aquí ya. Pero fíjense, dice Pablo, he aquí os digo un misterio. He aquí os digo, 1 Corintios 15, de 50 en adelante. No todos dormiremos. No todos dormiremos. O sea, Pablo sigue despierto. Juan sigue despierto. Pedro, Juan anda predicando todavía. El espíritu de Juan anda por ahí en el corazón de alguna persona. Pablo de igual forma, Pedro de igual forma. La segunda venida de Cristo no va a venir hasta que toda la humanidad, o sea, el juicio es hasta el último. Cuando se toque la séptima trompeta, ¿y la séptima trompeta qué es? El Evangelio eterno. Ese es el Evangelio eterno, el que nosotros predicamos. Pero lo vamos a ver en vivo. Lo vamos a poder ver. Toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta las últimas personas. Entonces, aquí está, fíjense bien, y con eso termino.
Satanás tiene poder en la carne. El tal se ha entregado a Satanás. Y fíjense, cuando están en la cruz, le dice el de la izquierda, si tú eres el Hijo de Dios, o sea, no creyó, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El que estaba a mano derecha dice, ni estando en la misma condenación, ¿te arrepientes? Nosotros merecemos este castigo, nosotros merecemos la condenación, porque fuimos ladrones, pero él no. Y fíjense la sabiduría con la que habló esta persona. O sea, ni siquiera los apóstoles se atrevieron a decir esto. Señor, fíjense lo que dice el de mano derecha. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba en la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En el seno de Abraham. Jesús no es un mentiroso, hermanos. Entonces, esa fue la primera. Entonces Él murió, nació, resucitó juntamente con Cristo. Y ese mismo día, Él no murió, hermanos. Él no murió como lo pintan como lo ponen en la película, que sale gritando ¡ay!, cuando le quebran las piernas. Ya él ya estaba en el reino de Dios. Y una persona que está en el reino de Dios, el Espíritu de Dios está ahí para salvarlo. Eso es salvación. Esa persona, cuando le quebraron las piernas, él ya no sufrió dolor, porque Dios tiene cuidado de nosotros, y eso siempre ha sido así, por cualquier cosita, por la cosa más insignificante. Para Dios es importante, para Dios lo es. Entonces, hermanos, el juicio de Dios ya comienza aquí. Ya comienza aquí. Entonces, una persona que recibe a Jesús y da fruto, está en la tierra prometida. Y debemos de permanecer. Ya una vez que estamos en la tierra prometida, nadie nos va a poder, eventualmente nadie le puede quitar a Jesús por los que Él murió. Jesús murió por todos. En el último día, Judas, Ananías, Satanás se arrepienten. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.